Y bueno, vamos a utilizar estos 4 tubos de ensayo para poder diferenciar las sales respectivas del cobre. Y bueno, para la síntesis del nitrato de cobre voy a usar ácido nítrico, en mi caso su concentración es de 60%, un matraz quitasato que dentro contendrá alambre de cobre y una probeta graduada de 100 mililitros. Y vamos a únicamente llenar 70 mililitros de ácido nítrico. Bueno, al agregar los 70 mililitros de ácido nítrico dentro del matraz quitasato con el cobre, vemos que reacciona inmediatamente con el cobre, produciendo una reacción violenta, generando muchas burbujas, que esas burbujas son dióxido de nitrógeno. Hay que tener precauciones porque ese gas es tóxico. Su propiedad más característica es su color marrón. Y como vemos, el cobre sigue reaccionando con el ácido nítrico. Hay que tapar el matraz quitasato para que únicamente la salida del gas sea por su boquilla o su brazo lateral. Así que hay que hacerlo en lugares ventilados o tener una campana de gases. Y bueno, vamos a esperar a que todo el cobre reaccione con el ácido nítrico. El burbujeo va a continuar por un tiempo prolongado hasta que deje de reaccionar con el cobre, el ácido nítrico. Y bueno, antes de tocar la explicación de qué es lo que está pasando aquí, vamos a ver un concepto básico de química. Y bueno, ¿qué es una reacción redox? Vamos a ver. En química se conoce como redox o reacciones óxido-reducción o viceversa, reacciones reducción-oxidación, a toda reacción química en la que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas que están involucrados. Ese intercambio se refleja en el cambio de estado de oxidación de los reactivos. El reactivo que cede electrones o que los dona experimenta la oxidación, y el que los recibe o los capta presenta la reducción. Para aclarar, el estado de oxidación es la tendencia de un átomo, de un elemento, a ceder o tomar electrones, cuando forma parte de una reacción química. También se denomina números de oxidación o valencias. De esta manera, en toda reacción redox hay dos tipos de reactivos que se influyen de manera recíproca. Un agente oxidante, que es el que capta los electrones y baja su estado de oxidación inicial, sufriendo una reducción. O lo que es lo mismo, aumenta su carga electromagnética negativa al ganar electrones. Un agente reductor, que cede los electrones y aumenta su estado de oxidación inicial, sufriendo por lo tanto una oxidación. O lo que es lo mismo, aumenta su carga electromagnética positiva al perder electrones. Ok, el ácido nítrico es un agente fuertemente oxidante, por lo que oxida el cobre metálico a iones cobre 2, que está representado como Q2+, y el ácido nítrico se reduce a dióxido de nitrógeno, que es NO2. Y bueno, así quedaría representada la reacción en general. Muy bien, acá vamos a aprender qué son las reacciones redox y qué diferencias hay entre una oxidación y una reducción. Y también ya obtuvimos la síntesis del nitrato de cobre. Así que este es el primero de 4. Y ahora comencemos con la siguiente sal. Y bueno, el material, que es lo más sencillo, es una pipeta llena de agua, una espátula antioxidante,
sulfato de cobre pentahidratado, un vaso de precipitados de 100 mililitros y un vidrio de reloj para depositar el sulfato de cobre. Y usen guantes. Bueno, aquí no va a haber ninguna síntesis de la sal, así que solamente lo vamos a usar para una demostración comparativa. Bien, y ahora voy a proceder a sacar muestras de sulfato de cobre. Voy a triturar un poco porque son pedazos muy grandes de sal. No hagan lo que yo, usen guantes. Y bueno, voy a sacar una muestra de sulfato de cobre más cerca a la cámara para que puedan apreciar cómo son los cristales del sulfato. Y como podemos ver, son cristales azules claros. Apenas se distingue un poco en la cámara. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a disolver esa muestra de sulfato de cobre pentahidratado, depositándolo primero en el vaso de precipitados que habíamos mencionado antes. Muy bien, ya todo depositado dentro del vaso de precipitados, procederemos a llenar el vaso de precipitados con el agua con ayuda de la piseta. Y bueno, ahora yo voy a disolver el sulfato de cobre con los 100 mililitros de agua que marca el vaso. La verdad, esa cantidad no importa, solamente quiero llenar el vaso de precipitados para hacer una comparativa de cómo es la solución de sulfato de cobre a comparación de otras sales como el nitrato de cobre, que vimos que es un poco más oscura. Y como ven, en el fondo hay sulfato de cobre que no se disolvió completamente, pero agitando y calentando el agua se logra disolver completamente. Y con esta solución de sulfato de cobre vamos a trabajar con otra sal que vendrá más adelante. Y bueno, para la síntesis del hidróxido de cobre vamos a necesitar 2 vasos de precipitados de igual cantidad de volumen, un tercer vaso que será mayor que el de los 2 anteriores, 2 vidrios de reloj, una espátula, hidróxido de sodio, sulfato de cobre, y usen guantes porque estos son reactivos cáusticos. Y bueno, los 2 vasos de precipitados de igual volumen los he llenado a 100 mililitros de agua cada uno, y les he introducido una barra agitadora a cada uno, para que se disuelvan mejor los 2 reactivos. Muy bien, para obtener la síntesis de hidróxido de cobre, voy a emplear 1 gramo de hidróxido de sodio y 2 gramos de sulfato de cobre, para que las 2 soluciones sean un poco más diluidas y no tan concentradas. Y esto con el fin de que puedan obtener suficiente cantidad de hidróxido de cobre sólido, haciéndolo por medio de filtración al vacío o filtración por gravedad. Y bueno, voy a dejar disolviendo cada una de las 2 sales. Puede que esto tarde un poco, así que lo voy a adelantar lo más que pueda. Ok, cuando lleguemos a un punto en el que las 2 sales ya se disuelvan casi por completo y ya no se pueda más, vamos a proceder a poner el tercer vaso, en el cual vamos a colocar las 2 disoluciones en ese mismo vaso. Para ello voy a colocar un tercer agitador magnético. Y ahora procederemos a mezclar las 2 disoluciones que hemos preparado con anterioridad. Bien, y como vemos, se está formando una nueva sustancia de un color un poco más oscuro que la solución de sulfato de cobre. A esta nueva sustancia le vamos a llamar hidróxido de cobre, que es el producto de una reacción de precipitación. Es decir,
dos sustancias que son altamente solubles en agua, pero que en contacto con ellas mismas reaccionan para hacer un intercambio iónico en el cual una sal se vuelve insoluble en agua y se forma otra sal que es soluble en agua. En este caso, el hidróxido de cobre es el precipitado y la sal que se forma además es sulfato de sodio, que es completamente soluble en agua. Y bueno, así queda representada la reacción química para obtener la síntesis de hidróxido de cobre. Y bueno, al dejarlo reposar en un tiempo, el hidróxido de cobre va a ir decantándose hasta el fondo del vaso, haciendo que únicamente el sulfato de sodio quede en la parte de arriba y el hidróxido de cobre quede en la parte de abajo. Y bueno, vamos con la última sal para terminar este video. Muy bien, para la siguiente síntesis de la sal voy a utilizar amoníaco y el sulfato de cobre que habíamos utilizado hace dos videos anteriores. Voy a hacer el experimento de aire libre porque huele mucho el amoníaco y en el lugar donde trabajo no quiero que se esparza el olor del gas. Bueno, y como vemos, al ir agregando las gotas de amoníaco a la solución de sulfato, se va formando una nueva sustancia de color azul muy oscuro, diferente a la del sulfato cúprico. Y vemos que se forma una línea muy delgada en la parte de hasta abajo, de un color un poco clara. Esa línea o esa capa es la formación de hidróxido de cobre. Primero pasa por un proceso el sulfato para convertirse a hidróxido de cobre, como lo habíamos hecho anteriormente. Y luego pasa a este complejo llamado sulfato de tretamín cobre. Y como podemos ver en el video que no es mío, hicieron totalmente lo contrario. Pusieron una solución acuosa de hidróxido de amonio o de amoníaco y fueron agregando gotas de sulfato de cobre, por lo cual fue precipitando hidróxido de cobre. Pero al ir mezclándose con la solución de hidróxido de amonio, se fue formando el complejo de sulfato de tetramín de cobre. Por lo que pasa lo mismo en nuestro tubo de ensayo, al formarse una capa muy delgada en la parte de hasta abajo. Ese es hidróxido de cobre. Bueno, yo usé este tubo de ensayo enroscado para evitar que el olor se esparciera en el lugar donde trabajo. Y la verdad no fue nada complicado hacer la síntesis de esta sal, pues solamente es tener dos soluciones preparadas, que es el amoníaco y el sulfato cúprico, y solamente ir añadiendo de forma, como lo vimos en el video, tener la solución de sulfato de cobre primero en el tubo de ensayo y luego ir agregando las gotas de amoníaco, o como se vio en el video, que no es mío, tener una solución de amoníaco o hidróxido de amonio e ir agregando gotas de sulfato de cobre, pero el resultado va a ser completamente el mismo. Y bueno, así queda la reacción química global de esta síntesis de la sal de sulfato de tetramín cobre. Muy bien, y para concluir este video vamos a checar las diferencias entre las sales. Este es el nitrato de cobre, que es un color azul muy fuerte. El sulfato cúprico, que es un color más celeste y más claro. El hidróxido de cobre, que bueno, precipitando da ese color turbio. Y finalmente el sulfato de tetramín cobre, que es un azul muy oscuro, a diferencia del nitrato de cobre. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Compártanlo mucho para seguir creciendo. No olviden el like, dejen su like por favor. Y pues bueno, esta es la primera parte de posiblemente 3, a lo mejor hay más partes, hablando de las sales del cobre. Entonces no lo olviden. Nos vemos a la próxima. Y ahora sí, adiós.